ideas que quisiera exponerles en esta, a ser posible, corta homilía de hoy. Hay tres cosas que yo quisiera que recordaran, más o menos, de esta homilía. Una es, resumido muy brevemente todo el Antiguo y todo el Nuevo Testamento, es la historia del mal. La segunda idea es la memoria, como hay gente que tiene memoria. Y la tercera idea es el amor, como hay gente que realmente quiere, ¿no? Recordar brevemente también el privilegio, como les decía al principio de esta celebración, de tener un bautismo, que es algo, pues por circunstancias, no siempre coincide así, es casi imposible, ¿no? Conseguir que una celebración pascual haya un bautismo y darles las gracias por haber venido. Yo creo que aprendí a rezar serenamente cuando empecé a leer las novelas de Giovanni Guareschi, porque es un tipo que muy sano y que les recomiendo que lean, porque de repente como que uno reza de otra manera. ¿Cómo se puede traducir del español al español toda la historia de las lecturas que hemos hecho hoy? Pues es una historia de mal en la que se puede decir, yo me imagino, como haría Giovanni Guareschi, qué es lo que pasa cuando está Dios al comienzo de la creación y dicen, oye, esto es un poco aburrido, ¿no? Aquí Dios con su, no sé cómo decir, con su consejo de administración en términos modernos, ¿no? Aquí estamos bien nosotros, pero nos estamos aburriendo, vamos a hacer algo divertido, y hacen toda la historia de la creación, ¿no? Y están celebrándolo al final de toda la historia de la creación, pues con un asado, y con café, y no sé qué, ¿no? Y al final de la cena, viene el arcángel San Gabriel y le dicen, oye, que estos tipos hicieron la primera macana ya. Dice, pero ¿cómo? Si no hemos acabado, están en el paraíso y ya me hicieron la macana. ¿Dónde? ¿Cómo es posible que nos hayamos equivocado? Oye, ¿qué hicimos mal en todo este asunto? Dice, pero ¿cuál es el problema? Dice, es que quieren tu silla. Dice, ¿cómo? Sí, que es que vino un tipo y le dijo, no, en caso, si ustedes hacen esto, arriba. ¿Y esto de qué va? Dice, bueno, dicen que el hombre es el único animal que comete dos errores la misma vez, tropezando en la misma piedra, y dijo, pues, muy bien, pues si quieren la silla, démosela. ¿Cuál es el problema? Dice, ya, pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana, y es todo un proceso. Bueno, pues vamos con todo el proceso a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que en el fondo, para los creyentes cristianos, esa es la historia. Todo el Antiguo Testamento es una historia de un proceso que lleva a Jesús. El problema es que, ¿cómo hacer entender a la gente que el mal no va a ningún lado y que la única salida es el bien? Dice, bueno, pues muy bien, que estos tipos quieren ocuparse la silla, pues vamos a demostrarles cómo se abandona una silla. La única manera de abandonar una silla es con fuego limpio, y agarra a Dios y se planta en la tierra, en la pura encarnación de los hombres, y dicen, ahí tienen la silla. Y evidentemente nadie se puede creer que alguien abandone la silla. No solo eso, sino que además para el desastre de la historia, este tipo acaba de la forma más ignominiosa que puede acabar cualquier ser humano. Condenado con mentiras. Ayer daban en internet la noticia de que un señor de Minnesota se ha pasado 30 años en la, ¿cómo se llama este? El death row, ¿no? Con una condena a muerte, 30 años, con una denuncia falsa, y que ha salido.
Claro, te pone los pelos de punta ahora, pero es que aquí el que muere es Jesús, es Dios, con una condena falsa. Y no solo eso, sino que además lo dejan solo, fuera de la ciudad, condenado a muerte o matado por extranjeros, que es más ignominia todavía. Y además este tipo dice que ese es el camino y que no se arrepiente y que no va a dar marcha atrás. Y los que le siguieron durante un cierto tiempo, pues se cargaron de ilusión, pensaron que iba a ir la cosa bien, pero acabó como Rosario de la Aurora que dicen en España, que es a palo limpio prácticamente, ¿no? Con la profunda intuición de que ahí había algo de verdad, que ese realmente era el camino por el que había que caminar. Y pasa como pasa cuando alguien tiene una referencia. De repente no es lo mismo dar las órdenes de batalla desde un despacho que estar en el frente de batalla. Por eso los capitanes son capitanes, van a la cabeza, y los comandantes son comandantes. Oiga, el comandante es el que comanda y dice, por aquí vamos a ir, este es el sitio. Y esta es la guerra que vamos a hacer. Y en esta guerra, pues es una guerra de bien, en la que no hay más que juego limpio, transparencia y decencia, y nada más. Y al jefe le cortan la cabeza. Y uno intuye que es que de verdad los tiros por primera vez van por ahí. Y ahora el que quiera ocupar la silla, pues ya sabe el camino. Cuando Adán y Eva dicen, oye, yo quiero esa silla, perfecto, ahí la tienes, haz este el camino, que es el camino pues, del servicio, es el camino pues, del amor, es el camino pues, de todas estas cosas que en forma muy resumida recordamos cuando leemos las lecturas del Evangelio. Es una historia de dolor tremenda de toda la humanidad, pues, desde el comienzo, que prácticamente se expresa en las lecturas de Isaías, y que llega a culminar Jesús, pero que también llega hasta nuestros días en las constantes historias de dolor que estamos viviendo minuto a minuto, más o menos cerca, más o menos lejos. Pero es la historia también de la memoria de gente que intuye profundamente que ese es radicalmente el camino y que para desastre nuestro, de repente en estas historias de feminismos y no feminismos, la única que se da cuenta de este asunto es una mujer y que no está dispuesta a renunciar. Dice, no señor, que aquí ha pasado algo, a mí no hay quien me lo quite de la cabeza ni del corazón. Creo que algunas veces les he contado yo la experiencia de, pues, con las madres de los drogadictos con las que teníamos que trabajar de vez en cuando y que decían, es que tu hijo es un sinvergüenza, ya, pero es mi hijo, que tu hijo es un criminal, pero es mi hijo, y que no había manera de borrarles de la cabeza que bueno, pues que sí, que ella aceptaba de cabeza todo lo que la ley dice, pero lo que nadie le podía negar a ella es que alguien tendría que ocuparse de él, aunque fuera un criminal. Que alguien tendría que decirle, oye hijo, no está bien lo que has hecho, pero yo no te voy a dejar solo. Y en esta escena vemos que hay una mujer sola, capaz de decir, como quiera que sea, yo no te voy a abandonar. Y es un poco, en el comienzo, la historia también pues, del amor y de la decencia, es decir, oye, aquí está pasando algo y ha pasado algo. Y es en ese reconocer que ese es el camino, cuando descubren de alguna manera que Dios ha resucitado y que ese es realmente el camino y que no hay más camino
que el camino del bien, como quiera que sea. Yo la invitación que les hago, como os he dicho siempre, es cuando tengan que hacer las opciones, se hagan las preguntas radicales. Y la pregunta radical es: ¿dónde está el fuego limpio? ¿Dónde está la decencia? ¿De qué lado está? ¿Y cuál es el precio que voy a tener que pagar por esto? Que de repente el precio puede resultar alto, pero a lo mejor uno está abriéndole la brecha y el camino a otros para que sigan por ahí. Que es en el fondo la historia de Jesús, la historia del Padre. Es decir, ¿quieres la silla? Partir la silla. Caramba, a mí no me interesa la silla para nada, ni siquiera la silla de Dios Padre. Hagan el camino. Caminen por caminos de bien, que es la salvación del mundo, que es lo que ofrecemos como cristianos al resto de la humanidad.